Eres una estúpida, una salvaje que ni siquiera entiende el idioma de sus amos. El grito de doña Inés resonó en la inmensa cocina de la Hacienda de las Sombras, seguido del seco impacto de una bofetada que cruzó el rostro de Elena. La cocinera no se movió, no lloró. Simplemente bajó la mirada hacia el suelo de tierra apisonada, mientras sus dedos curtidos apretaban con fuerza un rosario de madera negra que colgaba de su cuello. Doña Inés se limpió la mano con un pañuelo de seda, como si el contacto con la piel de Elena la hubiera contaminado, y salió del lugar lanzando una última mirada de asco. Lo que la matriarca de los Alarcón no sospechaba, lo que nadie en esa casa de techos altos y secretos podridos imaginaba, era que Elena no solo entendía cada palabra, sino que en ese preciso momento estaba escribiendo mentalmente la sentencia de muerte de todo el linaje de sus opresores. Ellos creían que ella era un mueble más, una pieza de carga sin alma ni entendimiento, pero lo que no sabían era que esa mujer, a la que llamaban la India, con desprecio, poseía el secreto que los destruiría a todos el día de la herencia. Pero antes de sumergirnos en esta historia de traición, justicia y una verdad oculta durante décadas, quiero pedirte un favor muy especial. Si te apasionan las historias donde los humildes encuentran su camino a la redención y los poderosos caen ante su propia arrogancia, quédate conmigo hasta el final de este video. Te aseguro que el giro que dará esta historia te dejará sin aliento. Por favor, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y al terminar, dime en los comentarios qué calificación le das a este relato del 0 al 10. Tu opinión es lo que nos motiva a seguir narrando estas crónicas de coraje. La Hacienda de las Sombras, ubicada en el corazón húmedo y asfixiante de Veracruz, México, era un imperio construido sobre el sufrimiento. A finales del siglo XIX, el aire allí no solo traía el aroma del café fermentado y la tierra mojada, sino también el peso de una injusticia que se respiraba en cada rincón. Tras la muerte del patriarca, don Aurelio Alarcón, la casona se había convertido en un mausoleo de hipocresía. Julián Alarcón, el hijo mayor, observaba todo esto desde la veranda con un vaso de aguardiente en la mano y los ojos inyectados en sangre. Julián era un hombre quebrado. A pesar de haber estudiado leyes en la capital, su título era un papel mojado en un lugar donde la única ley era la voluntad de su madre, doña Inés. Julián cargaba con un vacío que ningún licor podía llenar. Era un abogado que no creía en la justicia, un heredero que odiaba su herencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su padre años atrás, cometiendo un acto atroz contra una familia de peones que solo pedía lo justo. Ese silencio, esa cobardía de no haber alzado la voz cuando era joven, se había convertido en una piedra en su pecho que lo estaba ahogando lentamente. Su rutina era una procesión de sombras. Despertaba con el remordimiento y dormía con la amnesia del alcohol mientras veía a su hermano menor, un joven arrogante y despiadado, tratar a los trabajadores como si fueran bestias de carga. En el centro de ese universo de crueldad estaba la cocina, un lugar envuelto en el humo constante de la leña y el picante aroma de los chiles tatemados. Allí, Elena reinaba en silencio. Había llegado a la hacienda siendo casi una niña, arrastrada por una leva forzada en los pueblos del sur. Durante años, los Alarcón hablaron frente a ella de sus fraudes, de sus crímenes y de sus deudas morales, convencidos de que Elena solo escuchaba ruido de salvajes cuando ellos hablaban en español. Se burlaban de su dialecto, imitaban sus gestos y la humillaban para entretener a sus invitados. Pero Elena era una cronista silenciosa. Su rosario de madera negra no era para rezar por la salvación de sus patrones, era un contador. Cada cuenta representaba una injusticia, un golpe, una vida cegada por la ambición de los Alarcón. Pero había algo en ella que no cuadraba con la imagen de ignorancia que la familia se había esforzado por crear. Y eso era solo el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de Veracruz. Doña Inés, siempre vestida de un luto riguroso que parecía nacer de su propio corazón de piedra, estaba obsesionada con el libro de cuentas de la hacienda. Ese libro, forrado en cuero viejo, era el símbolo de su poder, pero también de su ruina inminente.
La hacienda estaba plagada de deudas secretas y la matriarca ya había orquestado un plan siniestro. Para saldar sus compromisos con los acreedores extranjeros, vendería a cientos de trabajadores como mano de obra esclava a las plantaciones de Enequén en Yucatán. Para doña Inés los peones no eran personas, eran activos que se podían liquidar. Ella controlaba al juez local, tenía al cura del pueblo bajo su pulgar y el aislamiento de la hacienda era su mejor aliado. Pero el tiempo se le agotaba. El día de la herencia se acercaba, la fecha en que el notario de la ciudad llegaría para formalizar el testamento de don Aurelio y sellar el destino de las tierras y de las personas que vivían en ellas. Julián sabía lo que su madre planeaba, pero se sentía impotente, un espectador de su propia desgracia. Pero lo que él no sabía es que el destino tiene formas extrañas de unir a dos almas que han sido pisoteadas por la misma bota. Una noche, una tormenta tropical se desató sobre Veracruz con una furia inusitada. Los truenos parecían querer derribar las vigas de madera crujiente de la casona. Julián, en un estado de embriaguez desesperada, buscaba más licor en la cocina. El lugar estaba en penumbras, iluminado solo por el resplandor de los relámpagos que entraba por la ventana. Allí, sentada junto al fogón apagado, encontró a Elena, pero ella no estaba encogida de miedo, ni murmurando en su lengua nativa. Elena estaba leyendo. A la luz de una vela pequeña, sostenía un periódico viejo que Julián había tirado a la basura días atrás. Él se quedó paralizado. El alcohol pareció evaporarse de su sistema en un segundo. ¿Tú sabes leer?», balbuceó Julián, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Elena levantó la vista. Por primera vez en décadas, no hubo sumisión en sus ojos, sino una inteligencia tan afilada que parecía cortar el aire. Ella se puso de pie, con una dignidad que hacía que la cocina pareciera un palacio. «He leído cada palabra que has tirado, Julián Alarcón», dijo ella, y su voz no era el balbuceo que ellos esperaban, sino un español perfecto, fluido, con una cadencia antigua y poderosa. «He leído tus leyes, tus noticias y los registros que tu madre cree que están seguros». Julián sintió un soco en el estómago. El mundo que él creía conocer se estaba desmoronando frente a sus ojos. Elena se acercó a él, y por un momento el patrón y la sirvienta dejaron de existir. Solo eran dos seres humanos unidos por un secreto monumental. El testamento que buscan con tanta desesperación no está en el escritorio de tu padre, susurró ella, mientras el trueno retumbaba sobre sus cabezas. Tu madre busca cenizas, pero la verdad está guardada debajo del altar de la capilla. Tu padre no murió con orgullo, Julián. Murió con miedo, y en su último aliento me entregó la llave de su vergüenza. Julián se tambaleó, apoyándose en la mesa de madera. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido esta mujer mantener semejante máscara durante tanto tiempo? Pero Elena no había terminado. Ella sacó de entre los pliegues de su delantal un cuaderno pequeño, escrito con una caligrafía impecable, que avergonzaría a cualquier escribano de la capital. «Este es mi libro de cuentas», dijo ella, mostrándole las páginas llenas de fechas, nombres y montos. «Aquí está cada peso que tu familia robó, cada hectárea que quitaron con engaños y cada vida que enviaron al olvido. Ustedes me llamaban ignorante mientras yo escribía su historia desde las sombras. Aquel encuentro cambió algo dentro de Julián. La vergüenza que lo había mantenido cautivo empezó a transformarse en una chispa de rebelión. Pero el peligro era real. Si doña Inés descubría que la cocinera no solo hablaba español, sino que poseía pruebas de sus crímenes, no dudaría en eliminarla. La tensión en la hacienda se volvió eléctrica. Doña Inés, movida por una paranoia creciente, ordenó al capataz que vigilara cada movimiento de la servidumbre. Sentía que algo se estaba cocinando en las sombras, y no eran precisamente los platillos de Elena. «Algo no está bien con esa mujer», le dijo doña Inés a su hijo menor una tarde, mientras tomaban café en la estancia. «Últimamente me mira de una forma diferente. Asegúrate de que el capataz le dé una lección si vuelve a mostrar esa insolencia. No podemos permitir que el servicio olvide su lugar, especialmente ahora que los inversionistas están por llegar».
Pero Julián ya no estaba del lado de su madre. Empezó a visitar la cocina con pretextos triviales, llevando libros y periódicos nuevos escondidos bajo su chaqueta. En esas conversaciones susurradas, mientras el resto de la casa dormía, Elena le reveló la verdad más dolorosa de todas. La Hacienda de las Sombras nunca perteneció legalmente a los Alarcón. El padre de Julián se había aliado con un socio al que luego traicionó y asesinó, falsificando las escrituras con la ayuda de un notario corrupto. Las tierras pertenecían legítimamente a las comunidades indígenas que ahora trabajaban en ellas como esclavos. «Toda tu vida es una mentira, Julián», le dijo Elena una noche, mientras el aroma de la lluvia se mezclaba con el del café. «Pero tienes una oportunidad de hacer lo correcto. El día de la herencia no tiene por qué ser el fin de mi gente. Puede ser el principio de su libertad». Julián miró sus propias manos, las manos de un hombre que nunca había trabajado la tierra, pero que se había beneficiado de su sangre. «¿Por qué me cuentas esto a mí?», preguntó él con voz quebrada. «Soy un Alarcón, soy parte del problema». Elena lo miró con una compasión que Julián no merecía. «Porque eres el único que todavía tiene una sombra de conciencia, y porque para vencer a un monstruo como tu madre, necesito a alguien que conozca las leyes que ella tanto desprecia». Pero la red de doña Inés era extensa. El capataz, un hombre brutal llamado Anselmo, empezó a notar las frecuentes visitas de Julián a la cocina. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores llegaran a oídos de la matriarca. Una mañana, Elena fue sacada a rastras de la cocina y llevada al patio central, donde fue castigada públicamente por una falta inventada. Julián observó la escena desde la ventana, apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. Vio cómo Elena recibía los azotes sin emitir un solo quejido, con la mirada fija en él, recordándole su promesa silenciosa. Ese fue el punto de quiebre. Julián comprendió que Elena era más noble, más educada y más valiente que cualquier persona que hubiera pisado esa casona. La culpa ya no era un peso, era un motor. Esa misma noche, mientras la hacienda descansaba bajo un silencio sepulcral, Julián tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Iba a robar las pruebas que su madre guardaba en el despacho, arriesgándolo todo: su posición, su seguridad y su propia vida. Pero lo que Julián estaba a punto de descubrir en el fondo falso del escritorio de su madre era mucho más oscuro de lo que Elena le había contado. No solo se trataba de tierras robadas, sino de una conspiración que involucraba a las más altas esferas del poder en el Estado. Y el tiempo se agotaba. Solo faltaban 3 días para la llegada del notario y los inversionistas de Yucatán. El tablero estaba listo, las piezas estaban en su lugar, y la cocinera, que no hablaba español, estaba a punto de dar el primer movimiento de un jaque mate que nadie vio venir. ¿Logrará Julián encontrar los documentos antes de ser descubierto por el brutal Anselmo? ¿Qué secreto oculta realmente el altar de la capilla que Elena mencionó? La caída de los Alarcón ha comenzado, pero en un mundo de sombras, la luz a veces tarda en llegar. No te despegues, porque lo que viene a continuación te mostrará que la verdadera justicia no se pide, se toma. El silencio en la Hacienda de las Sombras nunca era realmente silencioso. Era un murmullo constante de madera que crujía, de insectos estrellándose contra las lámparas de aceite y del eco de los pecados que se negaban a ser enterrados. Julián pasó esa noche en vela, sentado al borde de su cama mirando sus manos temblorosas. Las palabras de Elena seguían martilleando en su cabeza. La verdad está debajo del altar de la capilla. Era una frase simple, pero cargada de un peso que amenazaba con derrumbar el techo sobre él. ¿Cómo podía una mujer a la que habían tratado como a un animal durante años cargar con un secreto que desmoronaría un imperio? Pero lo más inquietante no era el secreto en sí, sino el hecho de que su padre, el implacable don Aurelio, hubiera confiado en ella en sus últimos momentos. Pero esto era solo el principio de una red de mentiras mucho más profunda de lo que Julián imaginaba. Si estás disfrutando de este relato de misterio y justicia, no olvides dejar tu me gusta y decirme en los comentarios: ¿crees que Julián tendrá el valor de traicionar a su propia sangre para salvar a Elena?
Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan relatos con alma. Al amanecer, la humedad de Veracruz se sentía como una manta pesada. Julián bajó a la cocina, tratando de actuar con normalidad, pero sus ojos buscaban instintivamente a Elena. La encontró moliendo maíz, con el ritmo monótono y eterno de quien ha aprendido a esconder su alma en el trabajo físico. Doña Inés entró poco después, con su mantilla negra perfectamente colocada, como una corona de espinas que ella misma se había impuesto. «Julián, hoy llegan los señores de Yucatán», dijo la matriarca sin mirarlo, mientras revisaba con desprecio la limpieza de la mesa. «Necesito que estés presente en la cena. Son hombres de negocios, no toleran la debilidad ni las caras largas. El futuro de los Alarcón depende de este trato». Julián sintió una náusea repentina. El futuro de los Alarcón significaba vender vidas humanas. Significaba que Elena y cientos de peones serían embarcados hacia el infierno verde de las plantaciones de Enequén, donde la esperanza de vida no superaba los 5 años. Miró a Elena por un segundo y ella, sin levantar la vista, apretó una de las cuentas de su rosario negro. Era una señal. El contador de injusticias seguía avanzando. «Estaré allí, madre», respondió Julián con una voz que no sentía como suya. Pero antes de la cena, Julián tenía una misión. Esperó a que la casa quedara sumida en la modorra de la siesta veracruzana, cuando hasta los perros se echaban bajo la sombra de los mangos. Se dirigió a la capilla de la hacienda, un edificio pequeño y húmedo que olía a incienso viejo y a moho. Era el lugar donde los Alarcón lavaban sus conciencias cada domingo antes de volver a la crueldad del lunes. Julián entró, cerrando la pesada puerta de madera tras de sí. El silencio allí era absoluto, roto solo por el goteo de una filtración en el techo. Se arrodilló ante el altar, pero no para rezar. Sus dedos buscaron en el suelo de piedra, siguiendo las instrucciones que Elena le había dado entre susurros. 3 losas desde el centro, a la derecha. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se escuchara fuera de la capilla. Con la ayuda de un pequeño cuchillo, logró palanquearla. Debajo, envuelta en una tela encerada para protegerla de la humedad, encontró una caja de metal con el escudo de armas de la familia, pero el metal estaba oxidado y la cerradura forzada. Lo que Julián encontró dentro no eran joyas ni dinero, eran documentos, pero no documentos cualquiera. Eran las actas originales de propiedad de la tierra de San Juan de los Ríos, la región donde se asentaba la hacienda. Pero había algo más, un registro de bautismo y una carta escrita de puño y letra por su padre, con una caligrafía que se volvía errática hacia el final. A quien encuentre esto, la sangre de los inocentes clama desde la tierra. Yo no compré estas tierras, las tomé con fuego y sangre. El verdadero heredero de San Juan no murió en el incendio, como le hice creer al mundo. Julián sintió que el aire le faltaba. Siguió leyendo, y lo que descubrió le heló la sangre. El socio de su padre, el hombre que supuestamente había vendido las tierras, tenía una hija. Una niña que fue traída a la hacienda años después, bajo una identidad falsa para que don Aurelio pudiera vigilarla y asegurarse de que nunca reclamara lo que era suyo. Esa niña era Elena. Pero esto era solo una parte del horror. Julián se dio cuenta de que Elena siempre lo supo. Quizás no los detalles legales, pero sí la esencia de la traición. Ella no era solo una cocinera, era la dueña legítima de cada hectárea, de cada planta de café y de la propia casona donde la humillaban a diario. Y él, Julián, era el hijo del hombre que le había robado todo, incluyendo su nombre. ¿Buscabas algo, Julián? Una voz gélida lo sobresaltó. Se giró rápidamente, escondiendo los documentos tras su espalda, pero ya era tarde. En la puerta de la capilla, recortada contra la luz cegadora del patio, estaba tía Jacinta, la mujer más vieja de la hacienda, una antigua agregada que había visto nacer y morir a 3 generaciones de Alarcón. Sus ojos, nublados por las cataratas pero llenos de una sabiduría ancestral, se clavaron en él. «No me tengas miedo, niño», dijo Jacinta, entrando con pasos cortos y pesados. «He esperado 30 años para que alguien moviera esa piedra.
Tu padre murió creyendo que el silencio era su aliado, pero el silencio es una herida que nunca cierra. Julián, temblando, le mostró los papeles. ¿Usted sabía esto, Jacinta? ¿Sabía quién es Elena en realidad? La anciana se sentó en uno de los bancos de madera y suspiró, un sonido que pareció arrastrar todo el cansancio del mundo. Yo la recibí cuando la trajeron de vuelta después de la leva. Don Aurelio pensó que al quitarle su idioma y su pasado, le quitaba su poder. Pero la sangre tiene memoria, Julián. Elena no aprendió a leer por curiosidad, aprendió para recuperar su nombre. Jacinta le contó entonces la verdadera historia. El padre de Elena no solo era el socio de don Aurelio, era su mejor amigo. Pero la ambición es una enfermedad que pudre hasta los lazos más fuertes. Cuando las tierras de Veracruz empezaron a valer fortunas gracias a la exportación, don Aurelio decidió que no quería compartir el imperio. Orquestó un ataque a la propiedad del socio, incendiando la casa con todos adentro. Elena fue salvada por un peón leal que la escondió en el sur, pero la mano larga de los Alarcón la encontró años después. Tu madre, doña Inés, fue quien dio la orden de traerla de vuelta, continuó Jacinta, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Ella sabía que tener a Elena cerca era la única forma de asegurarse de que no hubiera cabos sueltos. La convirtió en sirvienta para humillar el linaje de los verdaderos dueños. Cada bofetada que le da tu madre es un intento de enterrar la culpa. Julián sintió un asco profundo hacia su propia estirpe, pero el tiempo se acababa. El sol empezaba a bajar, indicando que la cena con los inversionistas de Yucatán estaba a punto de comenzar. Guardó los documentos de nuevo en la tela encerada y los escondió bajo su chaqueta. «¿Qué vas a hacer, Julián?», preguntó Jacinta mientras él se dirigía a la puerta. «Lo que debí hacer hace años», respondió él sin mirar atrás. «Pero el camino hacia la redención está lleno de espinas». Mientras Julián cruzaba el patio hacia la casona, notó una presencia en las sombras del pasillo. Era Anselmo, el capataz. Estaba apoyado contra una columna, limpiando sus uñas con un cuchillo largo. Su mirada, cargada de una malicia animal, se detuvo en el bulto que Julián llevaba bajo la ropa. Anselmo no era solo un empleado. Era el perro de caza de doña Inés, el hombre encargado de hacer el trabajo sucio que los señores no querían mancharse las manos haciendo. «El joven abogado anda muy místico últimamente, ¿no?», dijo Anselmo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La señora Inés me pidió que le recordara que los invitados ya están llegando y que después de la cena quiere hablar con usted sobre ciertas desapariciones en su despacho». Julián sintió un sudor frío recorrer su espalda. Doña Inés ya sabía que él había estado hurgando en sus cosas. La trampa se estaba cerrando. Pero él no era el único en peligro. Si su madre sospechaba de él, Elena sería la primera en pagar las consecuencias. Corrió hacia la cocina, esperando encontrar a Elena antes de que comenzara el servicio de la cena. Al entrar, la vio. Estaba terminando de preparar el mole negro, una de las especialidades de la hacienda. Pero el ambiente en la cocina era distinto. Las otras sirvientas estaban inusualmente calladas, lanzando miradas de soslayo hacia Elena. En un rincón, dos hombres del capataz vigilaban la puerta trasera. Ya no era una cocina, era una prisión a plena luz del día. Julián se acercó a ella con el pretexto de pedir agua. «Elena, lo sé todo», susurró, inclinándose hacia ella mientras ella removía la olla. «Sé quién eres. Encontré los papeles de mi padre». Elena no se inmutó, pero sus manos temblaron ligeramente sobre el cucharón de madera. «Entonces, ya no tienes excusas, Julián», respondió ella en ese español aristocrático que seguía sorprendiéndolo. «Esta noche, cuando el notario abra el testamento falso, mi gente será vendida. Si vas a actuar, tiene que ser frente a todos. Las sombras ya no nos sirven de nada». Julián asintió, sintiendo el peso de los documentos contra su pecho. Pero lo que no sabían era que doña Inés ya había movido su última pieza. En el gran salón la mesa estaba puesta con la mejor plata y el cristal más fino. Los inversionistas de Yucatán, hombres de rostros curtidos y ojos fríos, brindaban con champán. Pero en el centro de la mesa, presidiendo la reunión, estaba el libro de cuentas. Doña Inés lo acariciaba con una calma aterradora,
como quien acaricia el cuello de una víctima antes de dar el golpe final. «Bienvenidos a la Hacienda de las Sombras», dijo doña Inés con una sonrisa gélida. «Esta noche no solo celebraremos una transacción comercial, celebraremos el fin de una era y el comienzo de una prosperidad que pondrá a Veracruz de rodillas». Julián entró al salón y ocupó su lugar. Las miradas de los inversionistas lo evaluaron como si fuera una mercancía más. La tensión era tan densa que se podía cortar con el mismo cuchillo que Anselmo seguía afilando en el pasillo. El día de la herencia había llegado, y el aire olía a tormenta inminente. Pero Julián sabía que, detrás de las puertas batientes de la cocina, Elena estaba esperando su momento. Ella ya no era la cocinera ignorante, era la tormenta misma. Pero antes de que la verdad saliera a la luz, ocurriría algo que nadie esperaba. Un detalle que Julián había pasado por alto y que pondría en riesgo no solo el plan, sino la vida de todos los que buscaban justicia. ¿Podrá Julián entregar las pruebas antes de que Anselmo lo detenga? ¿O será la propia Elena quien tome la palabra y selle el destino de los Alarcón? Lo que sucedió en los siguientes minutos cambiaría la historia de Veracruz para siempre, y te aseguro que no estás preparado para la revelación que vendrá a continuación. La cena en el gran comedor de la Hacienda de las Sombras era una coreografía de hipocresía. El cristal de las copas tintineaba contra la porcelana fina, mientras fuera, en la negrura de la noche veracruzana, el aire vibraba con el canto de las chicharras y el peso de una tormenta que se negaba a estallar. Julián sentía el contacto de los documentos contra su pecho, bajo la chaqueta, como si fueran carbones encendidos quemándole la piel. Cada vez que doña Inés sonreía a los inversionistas de Yucatán, Julián veía la máscara de una asesina. Cada vez que su hermano menor se burlaba de la lentitud de los sirvientes, Julián escuchaba el eco de los latigazos que Elena había recibido esa mañana. Pero lo que Julián estaba a punto de descubrir esa noche superaba cualquier pesadilla que hubiera imaginado en sus momentos de embriaguez. Si esta historia de justicia te está atrapando, no olvides suscribirte y activar la campana. Lo que sucede en los próximos minutos te demostrará que, a veces, los secretos más peligrosos están guardados a plena vista. Déjame un comentario con la palabra «verdad» si crees que Julián logrará salvar a Elena antes de que sea demasiado tarde. Don Severo, el líder de los inversionistas yucatecos, era un hombre de manos gruesas y ojos que calculaban el valor de todo lo que tocaban. Se limpió la grasa del mole con una servilleta de lino y miró a doña Inés con una complicidad que hizo que a Julián se le revolviera el estómago. «Su hospitalidad es legendaria, doña Inés», dijo don Severo con una voz que sonaba como grava arrastrada. «Pero hablemos de lo que nos interesa, las piezas que nos prometió para las plantaciones de Enequén. Necesitamos que el embarque salga antes de que las lluvias cierren los caminos. Mis hombres están listos para empezar el traslado mañana mismo, después de la lectura del testamento». Doña Inés asintió con una elegancia glacial. «Todo está dispuesto, don Severo. 150 peones, incluyendo a los más jóvenes y fuertes. Y como muestra de mi buena voluntad incluiré a la cocinera. Es una mujer insolente pero fuerte. Le servirá bien en las cocinas de Yucatán o en los campos, si es necesario». Julián apretó los cubiertos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No podía permitirlo. No podía dejar que vendieran a la mujer que, según los papeles que llevaba escondidos, era la dueña de la silla donde su madre estaba sentada. Pero sabía que un arrebato violento solo terminaría con él en una celda y con Elena encadenada en un barco. Tenía que ser más inteligente. Tenía que usar las leyes que tanto había despreciado. «¿Y qué hay de las deudas de mi padre, madre?», intervino Julián, tratando de mantener la voz firme. «Si vamos a vender la mano de obra, los acreedores querrán ver el libro de cuentas. Querrán asegurarse de que el patrimonio de los Alarcón es legítimo». La mesa quedó en un silencio sepulcral. Doña Inés lo miró con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquier otro. En sus ojos no había amor maternal, solo una advertencia mortal. «El libro de cuentas está bajo mi custodia, Julián», respondió ella, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro. «Y los acreedores están satisfechos. No es momento de cuestionar la administración de esta casa.
especialmente tú, que has pasado los últimos años mirando el fondo de una botella. Pero Julián ya no era el borracho de la semana pasada. Precisamente por eso, madre, como abogado sé que una transacción de este tamaño, sin la debida revisión de los libros, puede ser anulada por cualquier juez en la capital. No querríamos que don Severo tuviera problemas legales en el futuro, ¿verdad? Don Severo arqueó una ceja, mirando de Julián a doña Inés. La duda, esa semilla que Julián acababa de plantar, empezaba a germinar. «El joven tiene un punto, doña Inés», dijo el inversionista. «No me gustaría invertir miles de pesos en mercancía que luego pueda ser reclamada por un tribunal. Mañana, junto con el testamento, quiero revisar ese libro». Doña Inés forzó una sonrisa, pero Julián vio el tic nervioso en su mejilla. Había ganado tiempo, pero también se había puesto una soga al cuello. Sabía que su madre no lo dejaría llegar vivo al amanecer si sospechaba que tenía pruebas reales contra ella. La cena terminó en un ambiente de tensión eléctrica. Julián se retiró a su habitación, pero en lugar de dormir esperó. Sabía que Anselmo, el capataz, estaría vigilando su puerta. Pero Anselmo cometía un error común. Creía que Julián era un cobarde. Lo que no sabía era que la cobardía, cuando se convierte en desesperación, es el combustible más peligroso del mundo. Julián salió por la ventana, bajando por la enredadera de jazmines que cubría la pared lateral de la casona. Sus pies tocaron la tierra húmeda sin hacer ruido. Se dirigió al despacho de su madre, un lugar que siempre había evitado por el miedo que le inspiraba. Al entrar por la puerta del balcón, el olor a tabaco caro y a papel viejo lo recibió. Buscó el libro de cuentas, el símbolo de poder de doña Inés. Lo encontró sobre el escritorio de caoba. Al abrirlo notó algo extraño. Faltaban páginas. Habían sido arrancadas con cuidado, pero el rastro del pegamento fresco delataba que la mutilación era reciente. Su madre estaba borrando las huellas de sus crímenes financieros. Pero lo que ella no sabía era que Elena tenía su propio registro. «Buscando en el lugar equivocado, niño». La voz de Anselmo sonó desde las sombras del despacho. Julián se giró, el corazón martilleando en sus oídos. El capataz estaba apoyado en el marco de la puerta, con un látigo enrollado en una mano y una pistola en la otra. Su rostro, marcado por años de crueldad, estaba iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. «La señora Inés sabía que vendrías aquí», dijo Anselmo, avanzando lentamente. «Ella siempre dice que los perros que muerden deben ser sacrificados antes de que infecten al resto de la jauría. Dame los papeles que sacaste de la capilla, Julián. Hazlo ahora y quizás tu muerte sea rápida». Julián retrocedió hasta chocar con el escritorio. Estaba atrapado. Pero en ese momento, un sonido rompió el silencio de la noche, el tañido de la campana de la hacienda. No era un toque de llamada normal, era un toque de alarma, rápido y desesperado. Anselmo se distrajo por una fracción de segundo, mirando hacia la ventana. Fue todo lo que Julián necesitó. Agarró el pesado tintero de bronce del escritorio y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la cara del capataz. El impacto fue seco y brutal. Anselmo cayó al suelo, soltando un grito de dolor mientras el líquido negro se mezclaba con su sangre. Julián no esperó a ver si se levantaba. Salió corriendo del despacho, cruzando los pasillos de la casona mientras los gritos de los sirvientes empezaban a llenar el aire. Algo estaba pasando en la cocina, algo que no estaba en los planes de nadie. Al llegar al patio, vio el resplandor de las antorchas. Los peones se habían reunido frente a la cocina, rodeando a los hombres de Anselmo. En el centro de todo, Elena estaba de pie sobre una mesa de madera, con su delantal manchado de hollín y su rosario de madera negra en la mano. Pero ya no era la mujer sumisa que bajaba la mirada. Su voz se alzaba sobre el caos, clara y poderosa, hablando en un español que silenciaba a los guardias. «Escúchenme», gritaba Elena. «Ellos nos han robado nuestra lengua, nos han robado nuestra tierra y ahora quieren robarnos nuestras vidas. Pero los Alarcón no son dueños de nada. Esta tierra clama por la sangre de quienes la trabajan, no de quienes la desangran». Julián se abrió paso entre la multitud. «Elena»,
gritó él llegando a su lado. «Tengo las pruebas, tengo el testamento real». La multitud se quedó en silencio. Doña Inés apareció en el balcón del segundo piso, rodeada por los inversionistas yucatecos. Su rostro estaba desencajado por la furia. «Anselmo, mátalos a todos», gritó ella, olvidando toda su elegancia y mostrando la verdadera bestia que llevaba dentro. Pero Anselmo no respondió. Julián miró hacia la puerta de la casona y vio al capataz salir tambaleándose, con la cara cubierta de tinta y sangre, pero antes de que pudiera levantar su arma, los peones, inspirados por el valor de Elena, se abalanzaron sobre él. No fue una masacre, fue una marea humana que reclamaba décadas de humillaciones. Julián subió a la mesa junto a Elena. Le entregó la tela encerada con los documentos. Ella los abrió frente a todos, bajo la luz de las antorchas. «Aquí está la verdad que don Aurelio intentó enterrar», dijo Elena mirando directamente a doña Inés. «Usted no es la señora de esta hacienda. Usted es una usurpadora que vive de la muerte ajena. Y mañana, cuando el notario llegue, no será para leer su testamento falso, sino para registrar el fin de su tiranía». Doña Inés soltó una carcajada histérica. «¿Creen que un pedazo de papel viejo los salvará? El juez es mío. El cura es mío. El ejército vendrá mañana a escoltar a los que serán vendidos. Ustedes no son nada». Pero doña Inés había cometido un error fatal. Había subestimado a Julián. Él no solo era un abogado quebrado, era un hombre que conocía cada rincón oscuro del sistema legal de México. «El ejército no vendrá a ayudarte, madre», dijo Julián, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Porque esta tarde, mientras tú cenabas con tus amigos esclavistas, envié un telegrama a la Ciudad de México. El nuevo gobernador está buscando una excusa para limpiar la corrupción en Veracruz, y yo le he dado una muy buena. Las pruebas de tus deudas y de tus fraudes ya están en camino a la capital». El rostro de doña Inés se puso pálido, casi gris, bajo la luz de la luna. Los inversionistas yucatecos, al ver que el negocio se hundía y que el escándalo era inminente, empezaron a retroceder hacia sus carruajes. No querían tener nada que ver con una mujer que estaba a punto de ser procesada por el gobierno federal. Pero la noche aún no había terminado. Elena bajó de la mesa y se acercó a Julián. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de una victoria que había esperado toda su vida. «Gracias, Julián», susurró ella, «pero el testamento es solo el principio. Ella todavía tiene algo que nos pertenece a todos, algo que está guardado en el baúl con fondo falso que solo Jacinta conoce. Y es aquí donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque lo que estaba guardado en ese baúl no eran solo más papeles. Era el secreto definitivo que explicaría por qué doña Inés odiaba tanto a Elena. Un secreto que cambiaría la percepción de Julián sobre su propio origen y que pondría a prueba su lealtad hasta el límite final. ¿Qué hay realmente en ese baúl? ¿Es posible que la conexión entre Elena y los Alarcón sea mucho más íntima y dolorosa de lo que todos creen? El amanecer está cerca, y con él llegará el notario, pero también la verdad definitiva que destruirá la hacienda de las sombras para siempre. No te pierdas la continuación, porque el clímax de esta historia te dejará con el corazón en la mano. La noche en la hacienda de las sombras se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada sombra parecía tener ojos y cada rincón ocultaba una traición. Julián y Elena, unidos por una verdad que quemaba más que el aguardiente, se movían con cautela por los pasillos de la casona, evitando las áreas iluminadas por las lámparas de aceite que Anselmo y sus hombres portaban mientras buscaban desesperadamente al patrón traidor. El tañido de la campana seguía resonando en los oídos de todos, marcando el inicio de una rebelión que no tenía vuelta atrás. Pero antes de que el sol saliera para iluminar las ruinas de este imperio, debían encontrar el baúl del que habló Jacinta. Si te está gustando esta historia de secretos familiares y justicia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Queremos que seas parte de nuestra comunidad de buscadores de historias impactantes. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que sea ese secreto tan oscuro
que doña Inés ha intentado ocultar incluso de sus propios hijos. Tu opinión nos ayuda a crecer. Elena guió a Julián hacia una pequeña habitación en la parte más antigua de la hacienda, un lugar que alguna vez fue el cuarto de costura y que ahora servía como depósito de muebles rotos y recuerdos olvidados. El olor a humedad y a madera vieja era asfixiante. Allí, debajo de una pila de mantas carcomidas por la polilla, encontraron el baúl de cedro con herrajes de hierro. Era pesado, macizo, un objeto que parecía haber sido diseñado para guardar algo que nunca debía ver la luz. Jacinta me dijo que la llave siempre estuvo aquí, susurró Elena, señalando un pequeño crucifijo de madera clavado en la pared sobre el baúl. Julián lo arrancó con fuerza y descubrió que el crucifijo era hueco. Dentro, una pequeña llave de bronce brillaba con una luz opaca. Con las manos temblando, Julián la introdujo en la cerradura del baúl. El mecanismo crujió, quejándose tras décadas de desuso, pero finalmente cedió. Al abrirlo, Julián se sintió decepcionado. Solo había ropa vieja, algunos libros de oraciones y fotos amarillentas. Pero Elena no se detuvo. Empezó a sacar todo con una urgencia febril hasta llegar al fondo de madera. Con la punta del cuchillo que Julián le había entregado, empezó a buscar la ranura. «Aquí», dijo ella. El fondo falso se levantó, revelando un compartimento secreto forrado en terciopelo rojo. Dentro había un medallón de oro con un retrato, un fajo de cartas atadas con una cinta negra y un documento con el sello oficial del Registro Civil de la Ciudad de México de hacía 30 años. Julián tomó el documento y al leerlo sintió que el mundo se detenía. No era un testamento, era un acta de matrimonio, pero no era el matrimonio de sus padres, que era el registro de la unión legal entre don Aurelio Alarcón y la madre de Elena, María, la hija del socio que supuestamente fue asesinado. «Esto no puede ser», balbuceó Julián. «Si esto es real, mi padre ya estaba casado cuando se casó con mi madre». Pero había algo más. Entre las cartas, Julián encontró una confesión escrita por su padre semanas antes de morir. Don Aurelio no solo había traicionado a su socio, se había enamorado de su hija, se había casado con ella en secreto, y cuando la ambición de doña Inés y su familia de linaje aristocrático lo presionaron, él permitió que su propia esposa fuera enviada a un encierro forzado mientras él fingía un nuevo matrimonio para salvar las apariencias y las deudas de la familia Inés. Elena tomó el medallón y lo abrió. El retrato mostraba a una mujer idéntica a ella, con la misma mirada profunda y la misma dignidad en el rostro. Ella no era solo la hija del socio, dijo Elena con la voz quebrada por el llanto. Ella era la esposa legítima, y eso me convierte a mí en la única heredera legal de todo, completó Julián. Elena, tú no solo eres la dueña por la tierra, eres una Alarcón de sangre y de ley. Mi madre, doña Inés, ella nunca fue la esposa legal de mi padre. Su matrimonio fue una farsa, un fraude para quedarse con el control de Veracruz. Pero el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Un crujido en la puerta los hizo girar de inmediato. Doña Inés estaba allí, con una lámpara en la mano y una expresión de pura maldad. Ya no ocultaba su odio tras una mantilla de seda. Sus ojos brillaban con la locura de quien ve su mundo desmoronarse. Detrás de ella, Anselmo, con la cara vendada y una pistola en la mano, bloqueaba la única salida. Así que finalmente lo encontraron, dijo doña Inés con una voz que sonaba como el siseo de una serpiente. Esa india siempre fue el recordatorio de la debilidad de Aurelio. Él pensó que podía tenerlo todo, el poder de mi apellido y el amor de esa salvaje. Pero yo me encargué de que ella muriera en el olvido. Julián se puso delante de Elena, protegiéndola con su cuerpo. Se acabó, madre. Estos documentos prueban que tú no eres nada en esta hacienda. Eres una impostora. Mañana, cuando el notario llegue, tú serás quien salga encadenada de aquí. Doña Inés soltó una carcajada que resonó en la habitación vacía. ¿Crees que el notario se atreverá a desafiarme? El notario es mi primo, Julián. El juez me debe su cargo. Nadie en Veracruz moverá un dedo por una cocinera y un hijo alcohólico que ha perdido el juicio. Anselmo, quémalo todo.
No quiero que quede ni un rastro de esa basura. Anselmo avanzó, pero Julián no se movió. Sabía que esta era su última oportunidad de redención. No por el dinero, no por la hacienda, sino por la verdad que le debía a la mujer que había sido esclavizada en su propia casa. «Si nos matas, Anselmo, la gente de afuera no se detendrá», dijo Julián con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Elena ya no es solo una cocinera para ellos, es su esperanza. ¿De verdad quieres morir por una mujer que te descartará en cuanto ya no le seas útil?» Anselmo dudó por un segundo, mirando a doña Inés y luego a Julián. Pero la lealtad de un perro de caza es difícil de romper. Levantó el arma, apuntando directamente al corazón de Julián. Pero en ese momento, el sonido de los cascos de caballos acercándose a la hacienda interrumpió la ejecución. No era un solo jinete, era un destacamento entero. «Es el ejército, madre», mintió Julián, aprovechando la duda del capataz. «El telegrama que envié no fue a un gobernador, fue al Ministerio de Justicia. Están aquí para asegurar el día de la herencia». Doña Inés palideció. El miedo, ese sentimiento que ella había infligido en otros durante décadas, finalmente la alcanzó. «¡Mátalos!», gritó ella a Anselmo. «¡Mátalos antes de que entren!». Pero el tiempo de los Alarcón se había agotado, y lo que sucedió a continuación, en los primeros rayos del alba, no solo cambiaría el destino de la Hacienda de las Sombras, sino que se convertiría en la leyenda de la cocinera que destruyó a sus amos con la fuerza de su propia historia. Pero, ¿estará el sistema legal realmente del lado de Elena, o será esta la última trampa de doña Inés? Lo que descubrirás en el clímax final de este relato te mostrará que la verdadera libertad tiene un precio que solo los valientes están dispuestos a pagar. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo los cafetales de un rojo sangre que parecía presagiar el fin de una era. Los jinetes que Julián escuchó no eran el ejército federal, sino el notario de la ciudad, acompañado por el juez de distrito y una escolta de rurales. Doña Inés, recuperando su compostura de acero, se alisó el vestido negro y bajó al gran salón. Estaba convencida de que su red de influencias la salvaría. Lo que no esperaba era encontrar el salón rodeado no solo por las autoridades, sino por cientos de peones que habían abandonado las herramientas de trabajo para convertirse en testigos silenciosos de la justicia. «¿Qué significa esta interrupción?», gritó doña Inés al ver al notario. «El testamento de mi difunto esposo debe leerse de inmediato para proceder con la venta de las tierras. Estos salvajes no tienen nada que hacer aquí». El notario, un hombre de leyes que sentía el peso de la multitud afuera, miró a Julián y luego a la figura que caminaba a su lado. Elena entró al salón con el paso firme, despojándose del delantal de manta manchado de hollín. En su mano derecha sostenía el rosario de madera negra y en la izquierda los documentos rescatados del baúl secreto. El silencio que se apoderó de la estancia fue tan denso que podía cortarse. «Usted habla de salvajes, doña Inés», dijo Elena, y su voz resonó con una autoridad y una elegancia que dejó a los inversionistas de Yucatán mudos de asombro. «Pero la única que ha actuado fuera de la ley de Dios y de los hombres es usted. He guardado silencio durante 20 años, aprendiendo su idioma en las sombras para poder narrar hoy su caída». Doña Inés intentó abalanzarse sobre ella, pero Julián se interpuso. «Se acabó, madre. Estos documentos debidamente sellados y registrados en la capital prueban que el matrimonio de mi padre con María de los Ríos fue legal y anterior al suyo. Prueban que Elena es la heredera universal de San Juan de los Ríos. Y prueban que usted ha orquestado un fraude sistemático para despojar a los verdaderos dueños». El notario tomó los papeles con manos temblorosas. Los revisó bajo la luz del alba, mientras el juez observaba a Anselmo, quien, al verse rodeado por los rurales, soltó su arma y se dejó caer de rodillas, buscando clemencia. Tras unos minutos que parecieron siglos, el notario levantó la vista. «Estos documentos son auténticos. La señora Elena Alarcón de los Ríos es la propietaria legítima de esta hacienda y de todas sus tierras. Doña Inés, queda usted bajo arresto por fraude, falsificación y conspiración para la servidumbre ilegal».
La caída de la matriarca fue total. Sus aliados, los inversionistas que minutos antes brindaban con ella, se alejaron como si tuviera la peste. Doña Inés fue escoltada fuera de su propia casona, bajo la mirada de los peones a los que tanto despreció. No hubo gritos, solo el sonido del viento entre los cafetales, reclamando lo que siempre fue suyo. La Hacienda de las Sombras cambió de nombre ese mismo día. Elena no se convirtió en una nueva patrona. Transformó la propiedad en una cooperativa, devolviendo parcelas de tierra a las familias que las habían regado con su sudor durante generaciones. Julián, renunciando a cualquier derecho de herencia que pudiera reclamar, decidió quedarse como asesor legal de los campesinos, viviendo en una pequeña casa cerca de la capilla, limpiando su conciencia a través del servicio honesto. La imagen final de esta historia es una que los habitantes de Veracruz contaron durante décadas. Elena, de pie frente a una gran fogata en el patio central, arrojó al fuego su viejo delantal y el libro de cuentas manchado de deudas de sangre. Mientras las llamas consumían los símbolos de su esclavitud, ella apretó su rosario de madera negra, sintiendo que, por primera vez, las cuentas estaban saldadas. La libertad no era un regalo de los poderosos, sino una verdad que ella misma había escrito. Si esta historia te ha recordado que la dignidad no tiene precio y que la justicia siempre encuentra su camino, por favor, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. Historias como la de Elena nos enseñan que el silencio no es debilidad, sino la preparación para el grito final de libertad. Déjame saber en los comentarios qué calificación le das a este relato del 0 al 10. Leo cada uno de sus mensajes con mucho cariño. Nos vemos en la próxima historia.